Mi familia me dejó sin nada para dárselo todo a mi hermano de oro, pero el secreto de mi abuelo cambió mi vida. Siempre supe que no era el hijo favorito, pero nunca imaginé que la sangre pudiera ser tan fría cuando hay dinero de por medio. Crecí a la sombra de mi hermano mayor, Sebastián. Él era el deportista, el carismático, el que siempre recibía los mejores regalos en Navidad y el que tuvo su universidad pagada sin mover un dedo. Yo, por otro lado, tuve que trabajar en una cafetería desde los 16 años para poder comprarme mis propios libros y pagar mi matrícula. Mis padres, Ricardo y Marta, siempre decían que Sebastián tenía un potencial especial y que yo, al ser más independiente, no necesitaba tanto apoyo. Esa era su excusa para ignorar mis logros y vaciar sus ahorros en los constantes fracasos empresariales de mi hermano. Hace unos años, Sebastián convenció a mis padres de vender la casa de la playa que pertenecía a la familia desde hacía décadas para invertir en una supuesta empresa de criptomonedas que terminó siendo una estafa total. ¿Qué hicieron mis padres? En lugar de reprenderlo, lo consolaron y culparon a la mala suerte. Pero todo llegó a un punto de quiebre absoluto cuando mi abuelo Aurelio, el único que siempre estuvo de mi lado, falleció. Mi abuelo era un hombre callado, un carpintero de oficio que vivía en una propiedad vieja a las afueras de la ciudad. Pasé gran parte de mi infancia en su taller, aprendiendo a trabajar la madera mientras él me contaba historias sobre el valor del esfuerzo. Cuando murió, el ambiente en la lectura del testamento era tenso. Sebastián ya estaba haciendo planes para vender las tierras del abuelo y comprarse un auto deportivo. Mis padres asentían, diciendo que ese dinero ayudaría a Sebastián a recuperarse de sus pérdidas. El abogado comenzó a leer y el impacto fue brutal. Mi abuelo le dejó su casa principal y sus ahorros a mis padres, quienes inmediatamente dijeron que todo eso sería para Sebastián en el futuro. A mí me dejó únicamente su viejo taller de carpintería, un edificio que parecía caerse a pedazos en un terreno que todos consideraban sin valor. Sebastián se rió en mi cara. Me dijo que el abuelo me había dejado la basura porque eso era lo que yo representaba para la familia. Mis padres no dijeron nada para defenderme. De hecho, mi mamá me miró y dijo que al menos ahora tendría un lugar donde guardar mis cosas, ya que necesitaban que vaciara mi antigua habitación en su casa para convertirla en un gimnasio para mi hermano. Salí de esa oficina con el corazón destrozado, pero con una extraña sensación de calma. No quería su dinero, solo quería paz. Me mudé al taller, que tenía una pequeña habitación en la planta alta. Estaba lleno de polvo, herramientas oxidadas y recuerdos de tardes felices. Sin embargo, algo no cuadraba. Mi abuelo era un hombre extremadamente organizado y meticuloso. ¿Por qué dejaría su taller en tal estado de abandono antes de morir? Empecé a limpiar el lugar, no por deber, sino por necesidad de ocupar mi mente. Fue entonces cuando, al mover un pesado banco de trabajo que parecía estar atornillado al suelo de forma inusual, noté que una de las tablas del piso sonaba hueca. Mis manos temblaban mientras usaba una palanca para levantar la madera. Debajo de esa tabla no solo había polvo, sino una caja de metal sellada con una nota pegada arriba que decía, para el nieto que sí sabe lo que significa el sudor en la frente. Al abrir la caja, mi respiración se detuvo. Había documentos legales, una serie de lingotes de oro antiguos y un diario escrito por mi abuelo. Lo que descubrí en esas páginas fue la primera gran grieta en la fachada de mi familia perfecta. Resulta que mi abuelo sabía perfectamente que mis padres estaban desviando el fondo de fideicomiso que él había creado para mi educación desde que yo era un bebé. Mis padres habían usado ese dinero para pagar las deudas de juego de Sebastián cuando él estaba en la preparatoria, ocultándolo todo. Pero lo más impactante no era el oro, sino un documento que acreditaba que el terreno donde estaba el taller no era un pedazo de tierra baldía. Mi abuelo había descubierto, años atrás, que por debajo de esa propiedad pasaba una veta de minerales valiosos y que el gobierno local planeaba construir una carretera principal que pasaría justo por el borde del terreno, lo que triplicaría su valor en menos de 2 años. Edit 1. Han pasado 3 semanas desde que encontré la caja y las cosas han tomado un giro que nadie esperaba. Decidí no contarle nada a mi familia de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba su desprecio. Mientras yo limpiaba el taller y organizaba los documentos con un abogado de confianza, mis padres y Sebastián estaban ocupados tratando de vender la casa del abuelo. Sin embargo, se llevaron una sorpresa desagradable. El testamento tenía una cláusula de usufructo que no habían leído bien, ellos podían vivir en la casa, pero no podían venderla ni hipotecarla en un plazo de 10 años. Sebastián entró en crisis porque le debe dinero a personas bastante peligrosas debido a sus malos negocios. Un día llegaron al taller sin avisar. Estaba cubierto de aserrín porque había empezado a restaurar algunos muebles antiguos para venderlos. Mi hermano me miró con asco y me dijo que necesitaba que le firmara un documento para cederle mis derechos sobre el terreno del taller, según él, para poder poner un negocio de lavado de autos que lo salvaría a todos. Cuando me negué, mi papá me gritó que yo era un egoísta y que siempre había tenido envidia de mi hermano. Mi mamá incluso lloró diciendo que yo estaba destruyendo la familia.
Fue en ese momento cuando saqué el diario del abuelo y los documentos del fideicomiso robado. Les mostré las pruebas de cómo me habían saqueado mi futuro para dárselo a Sebastián. Sus caras pasaron del rojo de la ira a un blanco fantasmal. Les dije que si volvían a molestarme, presentaría una demanda penal por fraude y administración desleal. Se fueron derrotados, pero sabía que esto no terminaría aquí. Mi abogado me confirmó que el oro del abuelo está valorado en casi $200,000, lo suficiente para restaurar el taller por completo y vivir con tranquilidad mientras el valor de la tierra sigue subiendo. Actualización 2. Las cosas se pusieron mucho más oscuras hace unos meses. Sebastián, desesperado por sus deudas, intentó entrar al taller a mitad de la noche para buscar algo de valor. Lo que no sabía es que instalé un sistema de seguridad moderno después de nuestro último encuentro. La policía lo detuvo en el acto. Mis padres me suplicaron que retirara los cargos, diciendo que un historial criminal arruinaría la vida de Sebastián para siempre. Les puse una condición: debían firmar un documento donde renunciaban a cualquier pretensión futura sobre la herencia del abuelo y admitían por escrito el robo de mi fideicomiso. Aceptaron a regañadientes, solo por salvar a su hijo de oro. Con Sebastián en libertad condicional y mis padres prácticamente sin hablarme, comencé la transformación del taller. No lo vendí. En lugar de eso, utilicé parte del oro para convertirlo en una tienda de muebles de lujo hechos a mano. La noticia de la nueva carretera se hizo pública y, de la noche a la mañana, recibí ofertas millonarias de constructoras por el terreno. Pero lo que realmente me cambió la vida fue encontrar una carta de mi abuelo escondida en el fondo del diario. En ella me explicaba que él siempre supo que yo era el más fuerte y que este taller no era un castigo, sino una prueba para asegurarme de que nunca volvería a depender de personas que no me valoraban. Me sentí libre por primera vez en mi vida. Mientras tanto, Sebastián volvió a las andadas. Sin el apoyo financiero de mis padres, que ya agotaron sus ahorros, empezó a trabajar en un empleo básico de oficina, pero no duró ni un mes porque decía que el trabajo era para gente sin ambición. Ahora mis padres están viviendo en la casa vieja del abuelo, que se está cayendo porque no tienen dinero para el mantenimiento, y Sebastián vive en su sofá, culpándolos a ellos por su fracaso. Edit final: ha pasado casi un año desde que todo comenzó y mi vida es irreconocible. Mi negocio de muebles es un éxito rotundo, tengo clientes que esperan meses por una pieza diseñada por mí. El terreno del taller ahora es parte de una zona comercial de alta plusvalía y he construido una casa hermosa justo al lado del bosque. Hace unos días, recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando. Me dijo que Sebastián había desaparecido después de llevarse las joyas que le quedaban a ella y que no tenían para pagar la electricidad de la casa. Por un momento sentí lástima, pero luego recordé las noches que pasé con hambre mientras ellos cenaban en restaurantes caros con mi hermano. Les dije que no les daría dinero, pero que estaba dispuesto a pagarles un curso de finanzas personales y ayudar a mi padre a conseguir un empleo en una tienda de suministros de madera si de verdad querían cambiar. Mi padre me colgó el teléfono, indignado por la oferta. Entendí que hay personas que prefieren hundirse en su propio orgullo antes que admitir que se equivocaron. Yo no soy ese niño herido que buscaba su aprobación. Soy un hombre que construyó su propio destino sobre las ruinas de su traición. A veces, ser el hijo olvidado es la mayor bendición, porque te obliga a encontrar tu propio valor sin depender de las mentiras de los demás. Mi abuelo no me dejó solo un taller, me dejó la libertad de ser quien yo quisiera, lejos de su toxicidad. Hoy miro hacia el futuro con la frente en alto, sabiendo que cada tabla que elijo y cada mueble que entrego es un testimonio de que el esfuerzo real siempre vence a la arrogancia. Si conoces a alguien que vivió algo así, compártele esta historia. La vida siempre pone a cada quien en su lugar. Síguenos para más relatos reales.